Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Durante 2 días, más de 100 dirigentes de la organización sindical a nivel nacional se dieron cita en el plenario sindical. Este escenario fue de grandes debates internos y las estrategias que desarrollará el sindicato ante las arremetidas de la nueva administración de Ecopetrol contra los trabajadores y la organización sindical. Edwin Castaño, presidente de la Junta Directiva Nacional, nos habla al respecto. El plenario sindical que estuvo altamente concurrido por parte de los dirigentes de las 21 subdirectivas de la organización sindical, pues tenía básicamente 3 puntos. Uno era revisar la situación interna de la organización sindical, todo el tema de gobernabilidad, el tema de disciplina sindical. El segundo punto básicamente era hacer un análisis de la coyuntura o la crisis petrolera. El tercer punto era la situación y la posible privatización de Ecopetrol o la decisión o venta de alguno de los activos de la empresa. Y como conclusiones, pues quedamos, después de estar 2 días deliberando, concluimos en un plan de trabajo, básicamente que se va a empezar a trabajar desde las regiones, pasando por varios ejes. 1, el eje político; 2, el eje de movilización de la organización sindical; 3, un eje que sea comunicativo; 4, el eje jurídico, en el cual varios tópicos tocamos, como es la venta de acciones, la desinversión de Ecopetrol, el tema de las filiales, la posible privatización de activos de Ecopetrol, el tema de Rubiales, entrega de campos menores, y salió un plan de trabajo, repito, desde lo regional, donde vamos a empezar como Junta Nacional a articular un trabajo con las subdirectivas y de ahí empezar un trabajo de la comisión operativa de trabajar ya en el área política, en los diferentes estamentos del gobierno nacional, también la realización de un foro por la defensa de Ecopetrol, y de ahí salieron ya las tareas hacia cada una de las subdirectivas, en las cuales pues salieron con unos compromisos de entregar una información a la Junta Nacional para articular unas reuniones y sacar de ahí ya prácticamente el plan de trabajo nacional. Insatisfechos, así se mostraron los congresistas citantes al debate sobre la crisis petrolera en el país, con la falta de claridad en las respuestas entregadas por el nuevo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en temas importantes para la economía en Colombia. La crisis del petróleo es el rotundo fracaso del modelo económico que se está aplicando en Colombia. Así lo expresó el senador Jorge Robledo en el debate que se dio en la Comisión Quinta del Senado sobre lo que ha generado la caída de los precios del crudo en el país. Sí, yo creo que es clarísimo que desde hace mucho rato, yo lo expliqué, vienen cocinando la privatización de Ecopetrol. Por eso la partieron en varios pedazos, por eso crearon la ANH, por eso vendieron acciones, por eso cambiaron la composición de la Junta Directiva, todo eso. Y es evidente que ahora se van a aprovechar de los problemas que existen, que efectivamente existen. ¿Para qué? Para más privatizaciones. Es que si usted es un inversionista gringo, para poner un ejemplo, y está en Wall Street y mira hacia el mundo y tiene plata para invertir, usted ve Ecopetrol y dice, uy, pero es que eso es mucho negocio. Es que Ecopetrol es un negocio fabuloso, produce más de 700.000 barriles de petróleo al día. Entonces, por supuesto que vienen por eso. Y en Colombia, por supuesto también, que hay un número grande de intermediarios, de comisionistas, etcétera, que si esa privatización se da, se van a resolver el problema de toda su vida, no tendrán que trabajar nunca más, porque cualquier comisión de éxito de un negocio de ese tamaño los deja ricos para ellos y sus hijos y sus nietos. Respuestas claras y de frente al país solicitaron los senadores citantes al debate sobre la crisis del sector petrolero y la situación financiera de Ecopetrol al presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, quien estuvo presente
presidente en el debate, pero sus respuestas frente a los interrogantes de los congresistas no fueron claras ni satisfactorias. Ecopetrol es una empresa de 88%, con unos decimales del Estado colombiano, el mayor accionista es el Ministerio de Hacienda, y 12% es privada. ¿Pero privada de quién? Privada de casi 400.000 accionistas, gente de a pie, de la calle, que tienen sus secciones de la empresa, que han confiado en la empresa, que han creído en la dirección que se le puede a esta empresa, así como los fondos de pensiones, que son también miles y cientos de miles de colombianos pensionados. De manera que la parte privada de Ecopetrol es propiedad de colombianos de a pie. Y por eso no debemos ver mal la parte privada de Ecopetrol, no debemos ver mal la parte privada de ninguna empresa. Es una forma de apostar, es una forma de asociarse, es una forma de creer, es una forma que no se puede condenar y que no se puede estigmatizar. Uno de los cuestionamientos al presidente de la estatal petrolera fue si la compañía entraría a operar directamente el campo de Rubiales, pues esta es una de las decisiones más trascendentales frente al futuro de Ecopetrol, pero también del futuro económico del país. La verdad es que a mí sí me deja muy insatisfecha el presidente de Ecopetrol. Venía preocupada, pero ahora sí, francamente digo, debemos tal vez insistir en un par de inquietudes que no recibieron ninguna respuesta. No sabemos qué va a pasar con el campo Rubiales, una de las decisiones más trascendentales para el futuro de la empresa, para también la situación económica del país, y sin embargo acá no recibimos ninguna respuesta. Vamos a insistir. El presidente de Ecopetrol respondió que deberá ser la junta directiva quien tome esa decisión y no es facultad suya hacerlo, lo que generó malestar entre los congresistas. Yo lidero a la administración de la empresa, pero mi jefe es la junta directiva. Y hay algunas preguntas que son para la junta directiva, si bien se la plantea la empresa Ecopetrol. Pero es muy importante, presidente, que ustedes y nuestros amigos de los medios y los colombianos que nos escuchan entiendan lo siguiente. Por ejemplo, decisiones como la propiedad de la empresa es una decisión, ni siquiera la junta directiva, es una decisión de los dueños de la empresa. La junta directiva es una delegada para el manejo de la empresa, delegada de los dueños. Los dueños son los accionistas que se reúnen en la asamblea de accionistas. Entonces, ninguna decisión se puede tomar sino por parte de la junta directiva con respecto a la propiedad de la empresa. Eso corresponde solo a los dueños. Todo, absolutamente todo. La junta directiva, yo entiendo, por supuesto, es una instancia que toma decisiones, pero siempre un gerente ilustra y un gerente trata de llevar a que esas decisiones sean las que más le convienen a la empresa. Frente al manejo de la crisis, Echeverry indicó que la compañía entrará a disciplina en la inversión y uso de capital, disminuirá el costo de levantamiento de cada barril, bajar costos de los contratos entre 10 y 30%. Esto aumentaría las tasas de desempleo en el sector. Menor precios en compras y mayor rentabilidad en determinados segmentos como transporte y refinación. No, pues tenemos que esperar a que evolucione los ingresos de la empresa y obviamente darle un manejo de manera que nos permita paulatinamente y reducir la deuda. A lo que el senador Robledo indicó que Juan Carlos Echeverry está proponiendo debilitar más la empresa para privatizarla y la política de los últimos gobiernos ha sido darle gabelas a las transnacionales. Yo lo he dicho públicamente, lo dije antes y hoy como estaba el señor presidente de Ecopetrol aquí, pues lo dije porque uno debe, pues dar la cara de lo que dice. Entonces yo hoy expliqué cómo, me parece que fue una decisión muy equivocada el nombrar al doctor Juan Carlos Echeverry, porque él es un funcionario de carrera en Colombia y lo conocemos y es de una pasión neoliberal, de un afiebrado por las privatizaciones y por estas cosas que no es lo que necesita Ecopetrol, porque digamos su lógica mental, pero además él en su vida privada, él tiene poderosos negocios con fuertes inversionistas nacionales y extranjeros y por supuesto pues todas esas cosas influyen y tienen que ver con las decisiones que se están tomando y en ese sentido yo creo que hubiera sido mucho mejor poner a otro cualquiera menos al doctor Echeverry. Pero literalmente si por el futuro de Campo Rubiales llueve, por el de la refinería de Barranca Bermeja no escampa. La ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja sigue siendo incierta y dependiendo de la refinería de Cartagena, su terminación y rentabilidad. Aunque fue cauto, el presidente de Ecopetrol manifestó que el proyecto es incierto, pues no hay presupuesto ni este ni el próximo año para su desarrollo. Entonces, cuando a mí me preguntan qué debemos hacer con Barranca Bermeja, hay dos circunstancias que hay que considerar con mucha seriedad. Primera, presidente, los precios están en $60 por barril.
Segunda, tenemos una deuda que ha pasado de 5 o 6 billones de pesos hace 4 años o 3 años a 22 billones de pesos en este momento. Pregunta, ¿qué prioridad tiene ese presidente y la administración en este momento frente a esa deuda? Reducir esa deuda. Ustedes mismos, algunos de ustedes han sido críticos sobre esa deuda. Yo coincido con esa actitud. Yo creo que la deuda tiene un nivel que es completamente viable para la empresa, pero yo preferiría que fuera menor. ¿Qué consideraciones hay que tener para la refinería? Obviamente consideraciones de rentabilidad, de impacto, etc. Pregunta, ¿en este año pudiera ser responsable iniciar inversiones en ese sentido? No lo creo, porque el precio está estresado y tenemos una situación de deuda que nos amerita la atención. ¿Qué debemos hacer? Debemos darle una discusión muy seria de cuándo se puede hacer las inversiones. ¿Quedan pospuestas? Yo preferiría que por este año y por el próximo año quedaran pospuestas. Eso no quiere decir que no se pueda y no se deban hacer inversiones en Barrancabermeja. En Barrancabermeja se han invertido más de 3.000 millones de dólares, presidente, en los últimos 10 años. O sea, en la refinería de Barrancabermeja se sigue invirtiendo recursos año a año, porque hay unidades que son de inversión. Ecopetrol tiene un endeudamiento de 27 billones de pesos. Es una empresa en crisis, por lo cual es preocupante lo dicho por el nuevo presidente de la compañía. Un presidente que diagnostica muy bien, pero con resultados muy malos. Así las cosas, el futuro de Ecopetrol es negro. Esa fue la percepción de los congresistas en el debate citado por la Comisión Quinta del Senado sobre la crisis petrolera en Colombia. 3.5 billones de pesos es la cifra que se dejará de invertir en las regiones como consecuencia de la crisis y la baja de las regalías. 6.000 empleos se han perdido en el solo departamento del Casanare. Las exportaciones han caído en un 36% y se prevé que en el 2016 la caída de precios y la crisis petrolera desplomará a Ecopetrol, afectando a las regiones en más de 20.000 empleos. Para el abuso, la actitud del presidente de Ecopetrol hace parte de su política privatizadora que atenta contra la soberanía nacional y los trabajadores. Para la organización sindical invitada al debate sobre la crisis petrolera en el país, la nueva administración de Ecopetrol solo ha dejado ver su política privatizadora. Lastimosamente deja un sinsabor el señor presidente Echeverry, que todo se lo deja a su junta directiva y el malestar también que dio en los senadores citantes, en el cual este debate deben de escuchar a la organización sindical. Primero, por lo que trae el doctor Echeverry inculcado desde el Fondo Monetario Internacional, desde la banca internacional, en la cual los campos menores hoy están en riesgo de ser entregados. Parte de esa producción que generamos los trabajadores de Ecopetrol y los trabajadores de firmas contratistas hoy quieren entregárselo o repartir la mermelada sobre toda la tostada de los campos petroleros. Es claro que hay intereses de las multinacionales moviéndose en el alto gobierno para quedarse con la empresa estatal más importante de Colombia. No estamos de acuerdo que entreguen Cupiagua, que entreguen Sicuco, los campos que hoy le dan ese músculo financiero a Ecopetrol. Hoy la producción, antes incluso hay que hacer una inversión en esas zonas donde hay perspectivas de que hayan los campos sean mucho mayores, en el cual por muchos años no se le ha invertido, y hoy quiere llegar el presidente con un discurso entreguista de parte de nuestra empresa. En vez de fortalecer a la compañía, las medidas anunciadas por su presidente Juan Carlos Echeverry va en contra de su adecuado desarrollo, generando más desempleo en las regiones y asimismo aplicando medidas antisindicales como las que ya se registran al interior de la empresa. Sobre el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, dijo que por este año y por el otro no ve que se den esas inversiones en el plan de modernización, a pesar de que la USO trae hoy un discurso con base en el decreto 2133, pero también con las inversiones que ha hecho Ecopetrol, que son alrededor de 600 millones de dólares para el PMRB. Hicieron unas inversiones de compras de equipo de larga entrega, lo que se le ha pagado a Foster Wheeler, lo que tienen hoy pagos en nómina. Traíamos una propuesta, lastimosamente pues no nos dieron el espacio
espacio, pero esperamos la plenaria del próximo martes, donde ojalá le den participación a esta organización sindical para que el país conozca cuál es el futuro de esta empresa de 48 millones de colombianos que hoy está en riesgo por parte de la nueva administración de Ecopetrol. El presidente de la USO, Edwin Castaño, señaló que Campo Rubiales, el principal campo petrolero del país, debe revertir en su totalidad a Ecopetrol a partir del 2016. Desde la USO traíamos incluso el discurso de cómo ha sido la forma en que Ecopetrol ha sido prácticamente ordeñada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Traíamos las estadísticas de cuánto es el porcentaje que le entrega Ecopetrol en sus ganancias año tras año, y el cual sobrepasa el 75% en promedio de los últimos 2 periodos que ha tenido el presidente Santos. Para nosotros el tema de los ingresos y la disminución de los 20 billones de pesos pues ostensiblemente se da por unos precios que hoy se bajan alrededor de unos 26.8%, pero que detrás de esto hay una política de entregar la joya de la corona que es Ecopetrol. Es preocupante para la USO que Echeverría haya anunciado la tercerización de los campos menores, que aportan el 20% de la producción de hidrocarburos de la empresa, los cuales producen 145.000 de 725.000 barriles diarios, y en el caso de Cenit, que tiene una red de más de 6.000 kilómetros de oleoductos, se está explorando su privatización parcial o total. Vemos en las noticias que ya se cancela Loiza Gen por un tiempo, pero sale a relucir la venta de acciones de Ecopetrol, en la cual creemos que es un mal mensaje que se le envía al país. Este panorama, tal como lo anunció el senador Jorge Enrique Robledo en el recinto donde se desarrolló el debate, el gobierno de Santos le va a mejorar los negocios a las multinacionales del petróleo. Su plan de desarrollo 2014-2018 plantea renegociar los contratos para volverlos más atractivos. Se les reducirán más los impuestos y las regalías y se profundizarán los daños ambientales con las licencias express. Además, no cambia la política de maltratar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. El plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja no puede depender de la rentabilidad de la refinería de Cartagena, tal como lo expresó de una forma cauta el presidente de Ecopetrol en el Congreso de la República. Consultamos al expresidente de la USO, Rodolfo Vecino, sobre este tema y los callos que ha sacado al país los sobrecostos del proyecto de la refinería de Cartagena. El valor de la refinería Reficar de Cartagena será más costoso que la ampliación del Canal de Panamá. Esta fue la expresión de Luis Emilio Sierra, presidente de la Comisión Quinta del Senado. Precisamente sobre este tema consultamos a Rodolfo Vecino, expresidente de la USO y quien ha dado grandes debates de corrupción y sobrecostos en la ejecución de esta factoría. Queremos decir que esta es una de las excusas más que se han inventado para justificar la no realización del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja. Sabemos porque en Cartagena nos tocó vivir un tránsito igual o un viacrucis igual al que hoy se está planteando en la refinería de Barranca Bermeja. Y no hay otro interés diferente, aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre. En algún momento la excusa fue el tema ambiental, que no había licencias. En otro momento fue el tema de que habían unas familias allí dentro de los terrenos, también se subsanó. Se resuelven los 2 temas anteriores, entonces resulta un tercer tema donde colocaron a la USO como quien fuera el responsable de que el plan maestro no se realizara. La USO hace algo que históricamente nunca había hecho, como es firmar un compromiso frente al tema de la realización y el relacionamiento frente a la realización del PMRB. La modernización y ampliación de la refinería de Cartagena Reficar es de lejos el proyecto de mayor envergadura que ha emprendido el país en la historia. Será una de las plantas más sofisticadas de América Latina. Se dice que cumplirá con los más altos estándares ambientales, permitirá duplicar la capacidad de refinación y triplicará la producción de propileno. Es además la operación financiera más grande que se ha hecho para una obra, toda vez que demandó un crédito del ICSI Bank por 3.500 millones de dólares. El proyecto que inicialmente haría la multinacional Glencore y que en 2009 pasó a manos de Ecopetrol para ser entregado a la Chicago Bridge and Iron Company, CBI, se ha convertido en centro de grandes escándalos por las revelaciones de millonarios costos no previstos y por las demoras en su ejecución. Hoy anuncian el mes de septiembre, 23 de septiembre como fecha en que se estaría arrancando esta refinería
resulta que hoy nos atrevemos a decirlo con conocimiento de causa y de campo técnico, allí no va a arrancar la refinería en el mes de septiembre. Eso es una verdad de a puño. Y hoy creemos que el presidente, inclusive cuando plantea que se traslade el plan maestro mucho más allá del año 2016, su realización, está claro de que no hay voluntad ni política de este gobierno porque la viabilidad económica y técnica es necesaria por la situación que hoy cruza la refinería de Barrancabermeja. Es necesaria su intervención de manera inmediata, si no estaríamos asistiendo al acabose, a la obsolescencia de una de las principales refinerías de nuestro país, la más importante y en un sitio estratégico, solamente con un propósito. Todo lo que hoy se está tejiendo y se está haciendo es sencillamente para vender la refinería de Barrancabermeja y entregársela al capital multinacional. Una de las razones por las que han crecido los costos es que ese contrato, denominado técnicamente gastos reembolso o leonino, permite extender sin límite los gastos de inversión pagados por la nación. Realmente hoy todas las atenciones de la opinión pública se han desviado hacia otros tipos de discusiones nacionales, como es el tema de la venta de Isagen, como es el tema de la corrupción, como es el tema de toda esa pelea entre comillas, de Uribe con el gobierno Santos. Hoy realmente no se le está mostrando al país lo que significa ese foco de corrupción que hoy se da en el proyecto de la refinería de Cartagena. Esta refinería tenemos que decir que hoy tiene sobrecostos superiores a los 4.000 millones de dólares. Allí, por eso decimos de que los gringos que hoy están, CBI, al frente de este proyecto, se encontraron una mina mucho más grande que la mina en la época de la gran minería o de la pequeña minería exploratoria en los Estados Unidos, una veta mucho más grande que la del Río Bravo. Y hoy esa veta se llama Refinería de Cartagena. Así las cosas, la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja no puede depender del pago de la deuda de Reficat, ni mucho menos a espera de sus ganancias, tal y como lo señaló el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Porque hoy la CBI no está perdiendo absolutamente un solo dólar, pero sí es claro que ni tenía la experiencia, ni tenía la capacidad, porque el proyecto hoy tiene un retraso claramente definido porque se hizo un contrato leonino, se hizo un contrato donde el país está perdiendo todos los días miles y miles y miles de dólares, mientras se sacrifica la salud, se sacrifica otros rubros que deberían ir para solucionar problemas fundamentales de nuestra nación, de nuestra gente. Hoy se están yendo por la alcantarilla de la corrupción que es ese proyecto de la refinería de Cartagena. Nosotros hemos pedido a los órganos de control que entren allá, inclusive el sindicato está mirando la posibilidad con la federación de nosotros meternos allí a ese proyecto, pero realmente es para expulsar a los gringos de allí porque ya no podemos soportar más estas situaciones. El plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja debe ser una realidad y no depender de Reficar. La región y el país lo necesita. Por eso el llamado es a todos los porteños y colombianos a defender este proyecto en aras de buscar una capacidad acorde al mercado, generar menores impactos ambientales y garantizar la soberanía energética del país. La organización sindical ha iniciado una campaña en defensa de Ecopetrol como una empresa 100% estatal, razón por la cual llama a todos los trabajadores sin distingo de nómina a la unidad. Por la defensa de Ecopetrol, adelante. Esta es la consigna de la organización sindical en defensa de la empresa más rentable e importante del país. Estamos realizando un análisis de la situación que estamos viviendo en el sector y los planes que el gobierno nacional tiene con Ecopetrol. Una situación bastante compleja en la que la perspectiva es que el gobierno está trabajando hacia la privatización de nuestra empresa, hacia el bloqueo de los dirigentes sindicales para quitar el obstáculo que representa la organización sindical, y por ello ha emprendido una campaña contra el ejercicio sindical y contra los dirigentes sindicales, iniciando procesos de levantamientos de fuero.
La USO ha prendido sus alarmas frente a las intenciones de la nueva administración de la estatal petrolera de privatizarla e ir desmembrándola a través de la creación de más filiales. Esta reunión y este meeting pretenden informarle a los trabajadores lo que está sucediendo, porque hoy el nuevo presidente de Ecopetrol quiere mostrar una faceta en la cual Ecopetrol está siendo proyectada, pero realmente lo que nosotros estamos analizando es que este presidente trae una política privatizadora para nuestra empresa. La Junta Directiva Nacional de la USO, en pleno, realizó un mitin en las puertas de entrada a la refinería de Barranca Bermeja, llevando el mensaje a los trabajadores y la importancia que hoy más que nunca tiene la unidad de clase en defensa de Ecopetrol y el derecho al trabajo. Estamos haciendo un llamado a los trabajadores. Esto no es un problema de la dirigencia sindical o de la organización sindical. Este es un problema de todos. La empresa viene trabajando en el recorte de personal, en el recorte de nuestros derechos, pero también el gobierno nacional viene trabajando en la privatización de Ecopetrol. Cada vez Ecopetrol S.A. viene siendo más pequeña, se sacan filiales que posteriormente van a ser privatizadas y nosotros tenemos que actuar frente al tema. La USO asegura que la tal crisis en el sector petrolero no existe. Lo que hay es una reducción de utilidades que quiere ser aprovechada por las operadoras para bajar costos laborales, ofertando derechos y despidiendo trabajadores. En poco tiempo Ecopetrol va a empezar a ofrecer planes de retiro voluntario y en la perspectiva de reducir cerca de 1000 empleos directos en Ecopetrol. Esta información nos ha llegado de fuentes cercanas a la administración de Ecopetrol que están supremamente preocupados y eso coherente con el proceso de privatización de todas las actividades que hoy se presentan en la empresa. Por eso se prenden aún más las alarmas para decirle a los trabajadores de base que necesitamos que se vinculen al apoyo directo del sindicato. Si no, vamos a terminar como terminó Telecom. Un día de estos vamos a terminar con otro letrero en la puerta, con la puerta cerrada diciéndonos que ya no somos trabajadores de esta empresa. Es importante para la USO que los trabajadores se movilicen. De no hacerlo, habrá una crisis social en las regiones petroleras y se tendrán unas empresas operadoras poniéndole condiciones al gobierno, renegociando los contratos de concesión y buscando nuevas exenciones de impuestos, y Ecopetrol sería completamente privatizada. La Unión Sindical Obrera USO asistirá a la 14ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que tendrá lugar del 1 al 13 de junio. El secretario jurídico de la Junta Directiva Nacional nos cuenta los detalles. Sí, es de gran importancia e interés para los trabajadores la participación de una comisión de sindicato conformada por 3 compañeros, compañero Edwin Palma, compañero Germán Osma y Ludwig Gómez, que asistiremos a Ginebra, Suiza, a participar en la conferencia 104 de la OIT, donde estaremos tocando temas de interés para los trabajadores, como lo es buscar recuperar nuestro Plan 70, plan de pensiones, a partir del mandato que es la Organización Internacional del Trabajo. También queremos ir allá a dar una discusión fuerte sobre el derecho a huelga en el sector petrolero, que es algo que hemos venido insistiendo como organización sindical. Otro tema es denunciar y evidenciar toda la política antisindical que viene desarrollando Ecopetrol y las empresas del sector minero-energético, en especial las petroleras, contra esta organización sindical, que se evidencia en los despidos de dirigentes sindicales como el compañero Edwin Palma, Joaquín Padilla, Wilmer Hernández, como también la de centenares de trabajadores afiliados a nuestra organización sindical, el veto a los dirigentes sindicales para el ingreso a las instalaciones de Ecopetrol, también los centenares de procesos disciplinarios, demandas penales y procesos administrativos que cursan para buscar levantar la personería jurídica a nuestra organización sindical. Con esta noticia llegamos al final de nuestro programa. Los invito para que hagan parte de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter USO Frente Obrero y nos visiten a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.